Vamos a dar paso al seminario. Ah, Os damos la bienvenida nuevamente a todos y a todos los asistentes. Y hoy tenemos la suerte de contar con ah, Silvia Escalada, Segura. Yo le dije a Silvia que no iba a leer absolutamente nada de su reseña curricular porque Silvia es un pedazo de profesional que trabaja en Linares, una persona que yo solo tengo que levantar el teléfono, un WhatsApp, un mensaje y siempre me dice que sí a todas las propuestas que tenemos de trabajo, ¿vale? Y ella como licenciada en psicología por la Universidad de Jaén, habilitada como psicóloga general sanitaria vía máster y como neuropsicóloga en el máster de la Universidad Oberta de Cataluña. Está haciendo un trabajo muy interesante en la Asociación de Linares. Y bueno, cuando le planteé esta posibilidad de este seminario, que nos parecía básico, porque es un seminario muy dirigido a auxiliares de clínica, y a otras profesiones que no sea solo psicología, que también le va a venir bien a cualquier profesional, porque quieras que no, cualquier recuerdo de cosas que a veces no tenemos en cuenta va a ser va a ser una buena opción, ¿no? Sí recordaros una cosa, de que es importante que luego las preguntas que queramos lanzarle a Silvia sean después de que finalice la exposición, ¿vale? Para no cortarla durante la forma o durante la exposición que ella tenga. Y luego también recordaros algo importante, que cuando Roberto Martín os mande el cuestionario de satisfacción, solo aquellas personas que respondan al cuestionario van a recibir el diploma, ¿vale? Y tener en cuenta que la plataforma Zoom nos dice quién se ha conectado y el tiempo que está conectada, con lo cual tenemos unas normas de que si el que se conecta está 5 minutos, por mucho que no le vamos a mandar el cuestionario de satisfacción, ¿vale? Porque es necesario estar un 80% del seminario conectado, ¿vale? No obstante, eso se pondrá por escrito para que quede todo claro y para que no haya ningún problema, ¿no? Y lo que se ha puesto ahí Roberto, ¿vale? Que el cuestionario se mantiene abierto. Bueno, aquí Roberto lo está poniendo todo ahí, con lo cual, con que le eches un vistacillo luego ya es suficiente, ¿vale? Y el cuestionario se va a mantener abierto siempre hasta el martes del siguiente webinar. Es decir, que vais a tener prácticamente 15 días para hacer el cuestionario, aunque recomendamos hacerlo lo más rápido posible porque si no se os olvida. Así que nada, sin más, le damos el paso a mi compañera Silvia para que nos deleite con su presentación. Esto es un marrón, Silvia, lo siento. Buenas tardes a todas y a todos, compis. Hoy toca, bueno, por supuesto, muchas gracias, Roberto, por esas palabras. Así ahora, ¿cómo empiezo yo? Con ese listón tan alto que me habéis dejado. Eh, Toca una webinar que siempre que, bueno, pues en algún sitio, en algún coloquio, toca hablar de alteraciones de conducta, conducta básica, modificación. Siempre se me ocurren dos palabras. ¿Qué tema más interesante, importante y complicado a la vez? Porque existe mucha literatura. Si nosotros ponemos qué hacer con una persona con deterioro cognitivo o demencia que presenta agresividad, que presenta apatía, bueno, nos van a salir una lista de herramientas, de técnicas alucinantes, ¿no? Que aplicar. Pero yo creo que muchas veces, tanto las personas que cuidan en su día a día como de manera no profesional, sino como nosotros los profesionales, cuando las leemos o cuando nos enfrentamos al día a día en nuestras AFAs con los usuarios, pensamos.
qué fácil se lee y qué difícil es hacerlo. Y creo o llevarlo a cabo. Y creo que este es uno de los grandes retos que tenemos en el abordaje de esta enfermedad cuando, por desgracia, cursa con alteraciones pues, de componente neuropsiquiátrico. Y yo creo que lo más interesante de esta webinar va a venir cuando yo me calle. Va a venir después, cuando yo haya soltado mi discurso, porque me gustaría que al final pudiésemos reservar un espacio incluso de debate. No solo me refiero a dudas, preguntas de aspectos que haya explicado, no hayan quedado claros o dudas que hayan surgido, sino un debate incluso de nuestras propias experiencias. Creo que aquí todos tenemos mucho que aportar en el día a día porque esta es una enfermedad que siempre digo que afecta a personas y que a cada persona, aunque haya un patrón de síntomas, se le va a desarrollar de una manera muy distinta. Y creo que esta va a ser una de las reflexiones y de las frases que quizás más me vais a escuchar decir esta tarde. Para contextualizar un poquito, antes de, antes de empezar en este mundo de la modificación de conducta, muy brevemente vamos a contextualizar, ¿no? Cuando una persona presenta deterioro cognitivo o demencia, ¿cómo impacta? Bueno, pues sabemos que impacta en las habilidades cognitivas, que es lo que resolvemos con nuestras actividades de estimulación, lápiz y papel, nuestros distintos talleres de laborterapia, tecnologías, etcétera. Sabemos que impacta en la funcionalidad de las personas, en esas actividades de la vida diaria, donde quizás son más los terapeutas ocupacionales quienes llevan el peso de esta terapia. También sabemos que afecta a nivel físico, de la movilidad, motor, en las praxis, que también suele recaer muchas veces más el peso en los profesionales de la fisioterapia. Y aquí tenemos la otra esfera en la que afecta el deterioro cognitivo, que es por lo que estamos esta tarde aquí, que son ese aspecto de la conducta y esas alteraciones afectivas que tenemos las personas. Y quizás, por lo que yo escucho muchas veces en los familiares que tenemos aquí en la AFA, y estoy segura de que todos vais a coincidir, o la gran mayoría conmigo, que son los de más difícil abordaje porque a mí me han llegado a decir, a un fallo de memoria al final te acostumbras a resolverlo, pero ¿cómo te acostumbras a resolver un episodio de agresividad? ¿Cómo te acostumbras a resolver un episodio de deambulación por la noche? A una persona que está deprimida, triste constantemente. Son los síntomas que sabemos que más sobrecarga también suelen producir tanto por supuesto, en primer grado en las personas cuidadoras, en los familiares, en el entorno más cercano, pero también en nosotros, en los profesionales, en nuestro abordaje en el día a día de las asociaciones y que muchas veces también llegan a impedir o dificultar enormemente que las personas puedan adaptarse o recibir esas terapias que tanto necesitan por la enfermedad. Una vez contextualizado, vemos cuáles son esas alteraciones de conducta, qué significan, qué son, y como vemos ahí son los síntomas de la alteración de la percepción, del contenido del pensamiento, del estado de ánimo o de la conducta que ocurren con frecuencia en las personas con demencia o con deterioro cognitivo. Como he dicho, aquí vamos a ver distintas reflexiones. La primera reflexión que os lanzo hoy es, ¿qué hay detrás de un cambio en la conducta o en la afectividad? Os lo voy planteando para que vayáis reflexionando. Y dos, detrás de cada cambio de conducta, ¿creéis que hay un mensaje oculto? Es decir, esos episodios de tristeza, apatía, etcétera, ¿son porque son solamente un signo o un síntoma más de la enfermedad? ¿O además también hay un mensaje detrás? ¿Se manifiestan porque hay algo que nos intenta decir o que expresa la persona de una manera de una forma, perdón, que de otra manera no sería o no es o no sabe expresar, no sabe explicarnos?
Brevemente, lo que sabemos sobre este tipo de afecciones es que el deterioro cognitivo no solo afecta a nuestra memoria, esto es algo que a los profesionales, sobre todo de la psicología, cuando tenemos esas entrevistas con los familiares, tenemos que incidir mucho porque a veces piensan que esos cambios de conducta los hacen aposta. A mí me lo han llegado a decir, ¿no? Es que yo no sé si es que actúa así para llamar la atención, si lo hace para hacerme chantaje, pues que es una parte de la enfermedad. A las personas que no conocen esta enfermedad profesionalmente pueden llegar a confundirlo con, aunque suene mal, una manera que tienen de salirse con la suya, de chinchar a los cuidadores y sabemos que eso no es así, sino que es un síntoma más. Afecta la manera que tenemos de relacionarnos y de sentir nuestro entorno, afecta la capacidad de las personas de resiliencia, de la toma de decisiones, cuando se abruman ante situaciones que antes ellos sabían resolverlas rápido, eficaz, pues se abruman, se desorientan porque lo sabemos. Conforme va avanzando el deterioro cognitivo, nuestras habilidades van reduciéndose y como hemos visto, no solo la memoria, sino también nuestra capacidad de gestionar nuestro día a día, de tomar esas decisiones, de planificar, de pararme a pensar y todo eso al final siempre lleva una consecuencia. Y que se manejan mejor por los impulsos, por datos objetivos. Muchos habremos visto un tono más alto de voz, pues en vez de interpretarlo como que he elevado el tono por si no me escuchas, pues lo interpretan de otra forma, sino como un grito, como una discusión, etcétera, etcétera. Elevan el nivel de dependencia, suelen ser la causa principal de institucionalización, porque suponen una gran fuente de estrés para todo el entorno. Normalmente hay muchas personas cuidadoras que cuando deciden que su familiar acude a una residencia, en muchos casos suele ser porque ya no saben cómo actuar, ya no saben qué más hacer, porque hay personas que por desgracia, por la enfermedad, digamos, entre comillas, se vuelven como de más difícil pues, manejo, entre comillas, ¿no? Por supuesto, todo esto hace que se produzcan cambios en su personalidad. A nosotros, a los profesionales, nos genera una confusión diagnóstica, sobre todo cuando se manifiestan antes estas alteraciones psiquiátricas, como pueden ser sobre todo los episodios de depresión y ansiedad más severos, incluso más que los fallos de memoria u otro tipo de alteración cognitiva, suelen confundirse. Nosotros hemos visto muchas personas que nos han dicho, es que me han diagnosticado tarde porque llevan 3, 4 años pensando que lo que tengo es depresión y no, no era depresión, al final lo que era es un deterioro cognitivo, ¿no? Como vemos, en una parte más de la enfermedad, no es la persona que de repente pues se quiere comportar así, no, es que ha perdido esa capacidad de gestión emocional y de interpretación del entorno y bueno, pues empieza a vivir su día a día de una manera distinta como la vivimos nosotros, ¿no? Y, como hemos dicho al principio, en cada persona se desarrollan y se manifiestan de una manera. Sabemos que hay personas que desarrollan muchos episodios de, pues, de deambulación, de desorientación, de desinhibición verbal, y hay personas que no desarrollan prácticamente ninguno. Entonces, yo lo que os propongo, o lo que os voy a proponer esta tarde, es cambiar la mirada de que todos este tipos de cambios, de alteraciones, no verlo solamente, sino como un signo o como un síntoma más de la enfermedad, sino verlos desde un contexto. Es decir, ¿son un rasgo de la enfermedad? ¿Son un síntoma? Sí, pero vamos a intentar leer un poquito atrás del síntoma. Vamos a ir más allá, vamos a intentar entender qué es lo que está pasando y para entender ese rasgo o ese síntoma que está presentando la persona, ese cambio, hay que tener en cuenta muchos factores que en el día a día, pues por la rapidez en la que tenemos que actuar, por desgracia el día a día que tenemos todos como profesionales y como familiares, pues hay muchos detalles del día a día que son muy importantes tener en cuenta. Factores ambientales, los factores biológicos, los cognitivos, todo. Aquí todo cuenta. Aquí todo suma. En la modificación de conducta, ¿cómo podríamos modificarla?
a través de un consecuente, es decir, con la reacción o el comportamiento de la persona que la acompaña, es decir, nosotros podemos mantener una alteración de conducta en otra persona o podemos tener la capacidad de no eliminarla, pero reducir rápida su aparición según como nosotros actuemos. Bueno, la podemos reforzar o la podemos minimizar. O cómo también podemos modificar esa conducta, detectando el origen, el antecedente. ¿Qué es lo que ha pasado antes de que se produzca esta alteración en la persona? Y aquí os lanzo la tercera reflexión, para mí una de las más importantes de esta tarde. ¿Qué creéis? ¿Que solemos centrarnos más en el antecedente, es decir, en todo aquello que ha desencadenado la conducta, o nos centramos más en el consecuente, es decir, en qué es lo que tengo que hacer una vez que la conducta ya se ha manifestado para intentar eliminarla? Luego, si queréis, o mientras en el chat, yo os animo a que yo no lo voy a leer ahora mismo, quiero decir, pero yo os animo a que si queréis podéis ir contestando a la pregunta y luego, si os apetece, debatirlo en los últimos minutos cuando termine la webinar. Normalmente, en la práctica terapéutica, pero no la práctica terapéutica nuestra, hablo práctica terapéutica, estaba pensando si poner ahí en la sociedad detrás del título, pero digo, venga, no lo voy a poner. Estamos acostumbrados a un concepto que me he inventado, que veis ahí, que se llama la conducta pastilla, que lo llamo la conducta copa. ¿Qué es la conducta pastilla? Es, como veis ahí, si me pasa esto, necesito esto. Me duele la cabeza, voy al médico, me tomo una pastilla. Se lo inventas. Lo llamo conducta pastilla porque estamos acostumbrados por nuestros ritmos frenéticos de vida y por cómo está culturizada ahora mismo la sociedad en tenerlo todo soluciones inmediatas, porque no tenemos tiempo de parar, no tenemos tiempo de reflexionar, no tenemos tiempo de pensar alternativas. Si me pasa esto, busco la solución, que es lo que yo les digo mucho a los familiares de nuestra AFA, que lo que buscamos es la varita mágica. Y eso es la conducta pastilla, conducta copa. También, la primera vez que se me ocurrió este ejemplo, digo, conducta copa. Estoy estresado, me voy al bar de enfrente, me tomo una copa y me desestreso. Es decir, respuestas rápidas. Pero es muy fácil que si me duele la cabeza me tomo una pastilla y se me quite. Pero en este tipo de problemas no es tan simple. Estamos trabajando, como hemos visto antes, en una esfera en el que confluyen muchos aspectos que es muy difícil o prácticamente imposible resolver solo con a efecto de varita mágica. Porque detrás de cada cambio de comportamiento hay un sentimiento, hay una emoción, hay un desencadenante, hay algo que lo provoca, algo que podemos detectar y muchas veces algo que es muy difícil detectarlo porque no es ni siquiera evidenciable y está dentro de la emocionalidad de la propia persona, incluso quizás dentro de su propia historia de vida y se nos está escapando totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a cambiar la conducta pastilla, la conducta copa, vamos a cambiarla por la conducta emocional, la conducta COE. E de emocional, E de escuchar, E de empatizar, E de entender. ¿Para qué? Para ayudar, para saber escoger la mejor estrategia en cada momento, para leer lo que hay detrás de la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué la persona en este momento ha manifestado un episodio de irritabilidad? Porque en este momento la persona está recordando más su pasado que su presente.
¿Por qué no quieres salir de la casa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Y esto, al final, en intentar entender la conducta, escuchando, observando, empatizando con la persona, va a ser una de nuestras mejores estrategias. Vosotros pensad, si para tratar un resfriado, yo primero tengo que saber lo que es realmente un resfriado. Si yo no sé lo que es un resfriado, no sé qué se puede tratar con un frenador. A lo mejor no sé ni por dónde empezar. Pero no solamente me sirve eso, porque si yo sé lo que me resfrío, sé lo que es un resfriado y sé qué tratamiento tengo para un resfriado, tengo que saber también por qué se produce ese resfriado. No voy a estar encadenando resfriados constantemente y tomándome frenador de por vida. Eso también puede llegar a ser negativo. ¿Qué ha pasado para yo resfriarme? Es invierno, me voy sin bufanda a la calle, es porque hay picos de gripe y haga lo que haga, me voy a resfriar igual. Es importante saber o intentar averiguar lo más cercano posible a lo que está desencadenando este tipo de reacciones o de cambios en el comportamiento en la persona. Emoción y cognición siempre van de la mano, no los podemos separar. Bueno, el ejemplo del resfriado, y ahora vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Uno que nos pasó aquí en la AFA. La típica dificultad en el aseo y la ducha, bueno, que muchos pues habréis escuchado, ¿no? De los familiares o que habréis vivido en primera persona. ¿Cuál podría ser una conducta copa, esa conducta pastilla, esa solución inmediata que necesito sin pararme a reflexionar, ¿no? Pues ir al médico, que me manden medicación, hacerlo por la fuerza, discusiones, sobrecarga, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la conducta COE, a esa conducta más emocional, ¿vale? Esto es un ejemplo real. Un familiar, bueno, pues que nos contaba que cuando llegaba el momento de la ducha con su padre, bueno, pues al final lo que sucedía era pues que se ponía agresivo, intentaba hasta agredirle físicamente cuando es una persona que jamás, pero ni siquiera en su propia personalidad eso se contemplaba. Bueno, pues tras observar, estar muy pendiente del entorno, etcétera, etcétera, lo que acabó descubriendo es que no se reconocía en el espejo. ¿Qué pasa? Que en el baño, pues en todos los baños, ¿no? Hay un espejo y como llegó un momento de su enfermedad en el que no se reconocía, pensaba que era gente que le estaba vigilando. Imaginaros que os vais a duchar y de repente hay mucha gente que os está mirando que no conocéis y que os ven desnudos y que os ven cómo os bañáis. Bien no os sentiría y seguro que os sentiréis ciertamente incomodados, ¿no? Pues así es como se llegó a sentir esta persona. ¿Por qué sabemos que este era el detonante? Porque decidió quitar el espejo y la agresividad desapareció. Entonces, en este caso, no era tanto que la persona presentaba una sintomatología que la enfermedad le había dado de agresividad. Era que, como había una alteración en la percepción, pues se sentía vigilado, se sentía intimidado y entonces su reacción era de defensa, de lucha, de protegerse a sí mismo. A veces yo intento ponerme mucho en la piel de ellos, pensar cómo me sentiría yo si cada día notase que voy perdiendo habilidades, que cada vez necesito más ayuda, que me tienen que meter a cuidadores en casa porque pierdo habilidades. Sea consciente o no, estoy segura de que al final bien no te tienes que sentir. Entonces yo me imagino como si de repente
estuviese en un bosque perdida y no supiera por dónde ir. Ese bosque para mí sería un ambiente totalmente hostil. Y cuando estamos en un ambiente hostil en el que me siento amenazado, estamos así, estamos contraídos, estamos en posición de defensa todo el rato, esperando que venga el peligro para atacarme. El problema aquí es que todo, muchas cosas que no son peligrosas realmente, lo perciben como si realmente fuera un peligro, fuera algo que va en contra de ellos, pues por esa noxonosia, esa dificultad pues, para reconocer la enfermedad, para aceptarla, pues se desencadenan todas estas reacciones que son tan difíciles de llevar a cabo. Eh, para ello, para llevar bien esta conducta COE, esta conducta emocional, me gusta utilizar la regla ODA, que es la de observar, detectar y apoyar o actuar. Como por ejemplo en este ejemplo que os he puesto de este familiar, ¿no? Observó que se repetía, que había un patrón de conducta de agresividad siempre y únicamente cuando había que ducharse, detectó que podía ser por el espejo, actuó quitando el espejo y el episodio desapareció. Por eso nuestro mejor aliado siempre es la prevención, es detectar qué es lo que nos pone tristes, lo que nos altera, lo que nos hace estar en posición de defensa. Mucho más que actuar cuando la alteración se está manifestando. Que esto no quiere decir, porque es muy difícil, este tipo de conductas se van a manifestar muchísimas veces y vamos a tener que utilizar esa conducta copa, esa pastilla, esa varita mágica, la vamos a utilizar millones de veces. Pero yo con esta webinar lo que pretendo es que tengamos muy presente que intentar centrarnos en ese antecedente, escuchar, observar a la persona, nos va a ayudar mucho más que utilizar pues todas esas estrategias que son importantes, son necesarias, funcionan, pero nos va a costar más trabajo y nos va a llevar a, pues, a todas las personas que estamos en el día a día, pues nos va a resultar más difícil pues lidiar con estos cambios. Ya a mi equipo, cuando alguna persona que viene a terapia presenta alguna alteración de conducta, yo soy muy pesada con ellas. Siempre les digo, me tenéis que decir lo que ha pasado antes, qué estaba haciendo. Me lo tenéis que contar todo, en qué clase estaba, con quién estaba, si había mucho ruido, si no lo había, qué actividad estaba haciendo, porque a veces hasta el detalle más tonto, por así decirlo, puede desencadenar pues un episodio de tristeza, de irritabilidad, que lo que hace es que la persona, pues, como todos, cuando no estamos a gusto, cuando no estamos cómodos, cuando no estamos bien, todos reaccionamos. Reaccionamos ante aquello que no nos hace sentir bien. Y ellos también, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que aquí nosotros somos los cuidadores. Y lo que queremos es hacer que la persona esté bien, que esté relajado, que esté contento las 24 horas. Primero, porque eso para nosotros es como un éxito. Y segundo, porque a nadie le gusta ver a alguien que quiere pasarlo mal. Como cuando tenemos un amigo que está muy triste y le decimos, no llores. No, no, es que esa persona obviamente no quiere llorar. El no llores es intentar darle esa conducta pastilla. No llores, no llores. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy aquí. Muchas veces estas alteraciones de conducta detrás nos están indicando una necesidad de afecto que presentan. No porque no se les dé afecto, ni mucho menos, sino porque vuelvo a redundar un poco en lo que he dicho antes. Tiene que ser muy duro darte cuenta que en el día a día empiezas a tener una serie de dificultades que no te corresponden.
o crees que no te corresponden. Tiene que ser muy duro. La autoestima es fundamental. Entonces, muchas veces un abrazo, el sentirse escuchado, el sentirse apoyado, respetando las preferencias de la persona, mm, va a ayudar mucho. Y para eso tenemos que cuidar mucho nuestro lenguaje, la forma de comunicarnos. Esto es una carrera de fondo, esto es muy complicado, muy, muy difícil. Por eso dije al principio que es una webinar muy interesante, pero es muy complicada de llevar a cabo en el día a día. Uy. Entonces, ¿qué hacemos? Para resumir un poco hasta ahora mismo lo que estábamos hablando. Antes de buscar la mejor estrategia ante un cambio de conducta, entender y apoyar. Esto nos va a ayudar, ¿no? A ver de qué manera podemos actuar. Buscar un equilibrio. Esto es realmente complicado. Buscar un equilibrio entre lo que ellos necesitan y una solución. Y una solución puede ser lo que yo en ese momento te puedo aportar. Porque claro, puede ser la persona a partir de las 6 de la tarde se desorienta y quiere salir a la calle. Y dice, bueno, pues una solución es, y si me baso solamente en lo que ellos necesitan, es tener que dar un paseo todos los días a las 6 de la tarde. Pero es que a lo mejor no se puede salir a dar un paseo todos los días a las 6 de la tarde. Entonces, todo lo que he estado contando no vale para nada. Entonces, ¿qué? De ahí, intentar buscar ese equilibrio entre lo que pueden necesitar o el por qué necesito salir a la calle, por qué no lo necesito, cuando se pueda salir se sale y cuando no se pueda salir no se sale, pero buscar ese equilibrio entre la persona con la enfermedad y la persona cuidadora, porque si no, va a ser muy complicado manejar ese cambio, ¿no? Esa reacción al medio. Y por supuesto, reincido mucho en la importancia del antecedente y pensar en lo que pueda haber detrás de cada conducta. A lo mejor todos los días a las 6 de la tarde necesito salir a la calle no porque sea callejero, sino porque me aburro, porque no entiendo la novela de la tele, lo veo muy complicado, los veo ahí a todos dándose besos y eso es un escándalo y no, yo eso no entiendo por qué todos se tienen que besar entre todos y me explico. Entonces, bueno, muchas veces sí, podemos leer por qué se manifiesta esa alteración, podemos a lo mejor prevenir mejor o reducir la intensidad o la frecuencia de la aparición de esta conducta. Este tipo de cambios pueden aparecer en cualquier momento, pueden aparecer al inicio, pueden aparecer en mitad, pueden aparecer al final, pueden no aparecer prácticamente nada más allá de una apatía, porque como hemos dicho, esto a cada persona le afecta de una manera distinta y son una necesidad de adaptación a un medio que para ellos cada vez es más complejo porque cada vez contamos con menos habilidades cognitivas. Entonces, cuanta menos capacidad tengo para resolver algo que eso sigue siendo igual de complejo siempre, más, más amenazado por el entorno me voy a sentir. Volvemos al ejemplo del bosque, o como si me sueltan en mitad de Japón. Hombre, a mí me encantaría que me soltaran en mitad de Japón, pero al principio seguramente no esté muy tranquila, no domino el idioma, no conozco la cultura, no me sabría comunicar. Pues en ciertos momentos yo creo que se tienen que sentir un poquito así, ¿no? Y por eso salen esas respuestas de miedo, esa respuesta defensiva, esa respuesta de ansiedad, que es realmente lo que hay detrás de cada alteración de conducta. Como os digo, a mí me gusta mucho pensar, intentar ponerme en la piel en la piel de ellos, ¿no? Cuando aparece una alteración afectiva de tristeza, síntomas depresivos, yo pienso, porque pueden sentir pues, que
que no valen para nada. Hoy una usuaria me lo decía. Le preguntaba, ¿cómo estás? Y me dice, estoy mal, no estoy bien. Le digo, ¿por qué? Dice, con lo que yo era antes, con lo que yo era antes y que ahora no tengo más que tener gente en casa. Gente se refiere a cuidadores, ¿no? Entre los de la ley de la dependencia, los que tenga contratados por lo privado. Decía, no tengo nada más que tener gente en casa, no lo rechazo, no lo rechaza, pero no se siente a gusto, porque para eso ella es tocar la enfermedad, tocar que realmente es una persona que ya no es funcionalmente autónoma. Y también muchas veces pienso que cuando se enfrentan a nosotros o se enfrentan a los familiares, a veces creo que no es que realmente se enfrenten a ellos. Es como si le estuvieran hablando a la enfermedad, porque el familiar o el profesional es el que le está intentando dirigir o diciendo lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, y en vez de ellos entenderlos como una ayuda, lo entienden como una invasión. Pero como una invasión porque ellos no quieren estar así, porque esta enfermedad es difícil de asumir. A veces porque la propia enfermedad te lo pone difícil, ¿no? Pues por esa dificultad de gestión emocional, etcétera, etcétera. De ahí es tan importante el diagnóstico temprano, porque nuestras habilidades están más conservadas y tenemos más capacidad para aceptar este tipo de cambios en nuestra vida y de poner una serie de situaciones en marcha, ¿no? Pero claro, me decía eso esta mañana esta usuaria y yo pensaba, jope. ¿Cómo no vas a estar? Yo lo pensaba, digo, ¿cómo no vas a estar triste? ¿Cómo no lo vas a estar? Pues no te voy a decir que no estés triste, tienes que estarlo, no pasa nada. Te escucho, te abrazo, yo veo a las cuidadoras que vienen a recogerlas, son súper cariñosas, cuando las ve se las come a besos, pero eso no quiere decir, bueno, pues que tenga ese pellizquito, somos personas, tengamos o no tengamos el deterioro cognitivo, somos personas, tenemos que sentirnos bien, pero también tenemos que sentirnos mal, también, y tenemos que dejar que ese malestar se exprese de una manera sana. Para eso estamos nosotros, para controlar que se intente expresar de la manera más sana posible. Si no, eso se hace bola. Y luego explota con alteraciones de conducta severas y difíciles para nosotros. Ese locus de control externo para proteger mi autoestima. No, no, eso no lo he perdido yo. Eso, eso me lo has tirado tú, me lo has escondido tú. Yo pienso que eso muchas veces es para protegerse a sí mismos. ¿Cómo voy a estar perdiendo todos los días mi monedero? A mí me hace sentir mucho mejor pensar que has sido tú. Cuando estábamos estudiando, que era mejor pensar que he suspendido porque no he estudiado lo suficiente o porque el profesor era un tío un poco complicado y me ha querido suspender. Es mucho más fácil de gestionar si la culpa de las cosas la tienen los demás. No viene, no viene de nosotros. De ahí que busquen su autonomía. En ocasiones, como hemos hablado, pueden pensar que se actúe en su contra, ¿no? Porque dejan de reconocer que eso realmente les puede estar pasando y lo que hacen, pues, que estén en defensa, ¿no? Cuando nosotros no estamos bien, estamos pasando una época complicada en nuestras casas, también estamos mucho más irritables con nuestro entorno, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, pues ellos también, porque siguen siendo personas, son personas con una dificultad para gestionar la situación que tienen y que encima tienen que aceptar muchos cambios de golpe, con menor capacidad y muchos de ellos impuestos desde fuera, sin ellos muchas veces pues tener la opción o la oportunidad de elegir, porque si eligen a veces no van a elegir lo mejor para ellos. Entonces ahí hay una situación muy complicada. Y algunas reacciones son una manifestación de síntomas compatibles con la ansiedad, esto que estamos hablando de esa posición de lucha, defensa, etcétera. Se sienten incomprendidos, ya que ellos ven las cosas de una manera, nosotros las vemos de otra, y bueno, eso que decimos, no confrontes, que es difícil.
hacer cambiar de opinión. Tienen que asumir esos cambios para los que no están de acuerdo en su día a día. Ese contexto cada vez es más complejo, de ahí que también esa apatía, esa desgana, esa desmotivación que vemos, pues cada vez sea más creciente con esa pérdida de rutina saludable, etcétera, etcétera. Dificultad para reconocer mi presente, porque cada vez mi memoria y mis habilidades se sitúan más en el pasado. Y ahí está esa gran pregunta. ¿Es duro ser consciente de que cada día eres más dependiente? ¿Cómo querrían que actuasen conmigo? Muchas veces yo me paro, cierro los ojos y lo pienso, digo, si yo algún día estuviese en la situación de ellos, yo voy a intentar actuar como querría que actuasen conmigo. Y muy importante, tener en cuenta el papel que tiene la autoestima, el autoconcepto de uno mismo en esta enfermedad, pero no la autoestima solo de ahora, la de hoy, no mi autoconcepto, el de hoy, sino el de, el de toda mi vida. Cuantas más familias entrevisto, con cuantas más personas hablo, me di cuenta de que hay una historia complicada de vida detrás, sobre todo en la niñez, unas faltas de, unos déficits de autoestima, de autocompasión, de cariño, que hace o que complica, pues cuando aparece esta enfermedad, pues el llevarla de una manera más adaptativa. De ahí ya se dio, ya se han dado pinceladas en otras webinars sobre la atención centrada en la persona. Y a mí me gusta, para entender la modificación de conducta, me gusta coger pues cositas de estos principios, ¿no? Porque dejamos de entender estos cambios de conducta solo como una enfermedad y los empezamos a ver también como una parte de la persona. Y en vez de centrarnos solamente en esos episodios negativos, pensamos o nos intentamos centrar en todas las habilidades, todas las fortalezas que todavía tiene la persona, que son muchas. Lo que pasa es que estamos diseñados para centrarnos más en lo negativo que en lo positivo. Estamos diseñados así, venimos de serie, ¿no? Esto es un entrenamiento, el foco en intentar modificar nuestro foco en lo positivo, ¿no? Pero valernos de todas esas capacidades, esas fortalezas que tiene la persona, escuchar sus preferencias, lo que quieren, es que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a la hora de actuar y de modificar esas conductas que a veces pues, nos pueden llegar a resultar un poco complicadas. Se actúa así desde esta empatía, ¿no? Desde vamos a tener mayor capacidad para reorientar a la persona, vamos a acceder vamos a aprender a ver cómo o a entender cómo ellos ven el entorno, entonces vamos a saber cómo actuar. Si yo sé cómo o intento entender cómo tú estás interpretando esta situación, entonces a lo mejor voy a saber mejor cómo te puedo ayudar. Como conclusión, siempre nuestro impulso es corregir, ir, ¿no? A esa conducta copa, corregir. ¿Pasa esto? No. Vamos a... ¿Que quieres deambular? Te cierro la puerta. ¿Que te pones agresivo? Pues no sé, ¿no? Como intentar eliminar esa conducta una vez que se ha manifestado. Pero os animo mucho, que estoy segura de que todos lo hacéis, por eso digo que esto va a ser más de reflexión que de enseñanza, eh, a tener, a, a tener en cuenta la observación para detectar un patrón de conducta y para tener en cuenta que como nosotros actuemos puede cambiar su forma también de expresarse ante una situación concreta, ¿vale? Y como estoy viendo que queda poquito tiempo, ¿vale? Yo la verdad es que quiero escucharos, quiero que habléis, quiero que preguntéis, porque ya simplemente lo que veis aquí son los típicos, que pongo ahí tips, ¿no? Que podemos encontrar en muchos sitios y que todos sabéis, ¿no?
respetar a la persona usuaria, empatizar, tener en cuenta los gustos, cuidar nuestra comunicación. Entonces, creo que ahora mismo es importante que, bueno, pues mirad aquí os los estoy poniendo todo, ¿vale? Todos los tips, ¿no? Básicos para todas las alteraciones de conducta que sirven, ¿vale? Pero para mí es más importante ahora mismo escucharos y, bueno, que reflexionemos un poquito ante este tema tan complejo como es el de las alteraciones de conducta. Muchas gracias.